Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Variar el podcast. Esta noche tenemos invitadazo, pero además, como ya saben ustedes, no vengo sola, vengo acompañada, vengo con refuerzos en esta segunda temporada. Así que iniciamos y ahorita se los presento. Bienvenidos, aplauso, gracias al público que esta noche nos acompaña y yo ya se dieron cuenta que soy afortunada porque estoy, no en medio, pero sí al lado de dos guapos esta noche y bueno, Wilber González. Arely, muy buenas noches, te fallé la otra vez, asunto de dirección general, ni modo. Y nos divertimos como enanos, pero bueno, hoy promete y mucho el programa. Juan Alfonso Mejía, candidato a diputado federal por el distrito número 1, por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, aquí en el estudio de Para Variar. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, queremos que se vayan relajando. Bueno, yo haré que ellos lo hagan, porque la verdad es que los dos son señores formales, pero quiero que en esto que es Para Variar, justamente de eso se trata. Además, platicarte, Juan Alfonso, que Para Variar evoluciona, Para Variar, porque ya tuvimos una entrevista hace 2 años aproximadamente, desde la parte de la formalidad, del Para Variar, el programa de televisión, 2 sillas. Hoy nos hemos soltado el molote y dijimos, queremos podcast, porque queremos pasarla bien, queremos conocer más de nuestros invitados, así que agradecemos que hayas aceptado la invitación para hablar de todo. Ya en aquella vez fue muy interesante. No, estuvo muy intenso. Muy intenso. Pero ahora... Yo recuerdo que se le iba y se le venía un color. Vamos a ver. Estuvo intenso. Estábamos así como... Pero hoy quiero toda la verdad. Es más, ahora agradezco que esté Wilber aquí. Te creo. Pues mira, a veces lo hace también cositas. Pero bueno, te decía que yo esta vez quiero toda la verdad. Venga. Ok, ¿vienes preparado para todo? Todo. Okay. Si no, no tiene chiste. Okay. Mitote. A los mazatlecos nos gusta el mitote. Sí, tengo eso claro. Amigo, ¿qué hay para esta? Juan Alfonso Mejía, veniste como aquella ocasión como aspirante a la gubernatura, en aquel tiempo eras secretario de Educación con Quirino Ordaz Coppel, saliste, no pudiste ser candidato, pero sí en algún momento pues tuviste una aspiración por ser alcalde y hoy te veo en esto que es la candidatura a diputado federal. Mucha responsabilidad, una campaña difícil, no ha sido fácil, hay que decirlo de esa forma, y sobre todo con unos mazatlecos que hay que decirlo, la política son muy, pero muy batallosos y quisquillosos. ¿Cómo andas haciendo campaña? Las mazatlecas y los mazatlecos nunca han votado en 40 años 3 veces por el mismo partido político. ¿Es en serio? Nunca. Y ya votaron en el 2016 y en el 18 por Morena. Ahora no van a votar por Morena. Nada más que están esperando cuál es la rolita que les mandas. Y entonces actuarán en consecuencia. Yo creo que va a ganar Fuerza de Corazón por México y por Sinaloa. Memo Romero a la alcaldía y a mí me tocará apoyarlo en el tema de la Diputación Federal. Son críticos a la hora de ejercer su voto, o sea, finalmente entonces nos estás diciendo que un mazatleco sí se toma su tiempo para decir, a ver, ¿cómo está esto? El mazatleco no te va a entregar un cheque en blanco, porque decía mi abuela, si les das todo el poder, entonces no te voltean a ver. Venga para acá, a ver, acérquese, porque le voy a enseñar quién es el que tiene el bastón de mando. Entonces... ¿no? O el sartén por el mango, y entonces creo que ahora lo van a ejercer. Lo van a ejercer, y lo estás haciendo justamente con una campaña de tú a tú con la ciudadanía, tan es así que te vemos bronceado, que entiendo que te gusta andar bronceadito como bueno. Ya ves que me gusta surfear, ¿no? Entonces, bueno, lo de la bronceada, pero ahora es una razón muy distinta. Exacto, pero también con pasión. Sí, mira, nunca me he presentado a una elección. Nunca. Exacto. Y de eso también estoy dispuesto a platicarte. Desde que tengo 18 años, muy probablemente aspiré algún día a estar en una boleta, pero es hasta ahora que tengo 50 años que esa situación se da, y te platicaré aquí por qué no se había dado antes. Pero lo cierto es que la estoy disfrutando muchísimo porque creo que es una elección muy importante y yo estoy aquí porque no quiero que el día de mañana mis hijas me digan, papá, ¿y tú qué hiciste
en esa elección tan particular. Que además te agarra en una situación completamente diferente, Wilber, porque cuando lo entrevistamos justamente hace 2 años, pues tú bien mencionabas hace un momento, era parte del gabinete de Quirino Ordaz, nuestro gobernador en aquel momento, y entonces estaba pues la situación distinta, ¿no? Había todo este respaldo, este apoyo. Y los reflectores. Los reflectores. Tiempo, ¿no? Sin embargo, hoy te toca hacer oposición. Bueno, déjame decirte una cosa. En aquel tiempo, cuando me toca el mayor privilegio que he tenido en mi vida, que es ser secretario de Educación, yo tenía 3.4% de conocimiento de acuerdo a uno de los periódicos de circulación aquí a nivel estatal. Es decir, no me consta, se me hace mucho. Eso es lo que quiero decir. O sea, no es que me esté echando flores, al contrario. Al contrario. Se me hace que les falló ahí. Pero yo dije, si yo no tengo en junio del 2021 un 30%, pues yo no podría ayudar a hacer un proyecto que fuera una alternativa para las y los sinaloenses. En ese momento llegué a 43%. Pero por una razón, y quiero decirlo de manera aquí específica, yo vine a ser secretario de Educación. Nunca me trajeron con ninguna promesa, no, yo venía a ser secretario de Educación, para mí era muy importante el tema educativo, y lo que pasa es que me la pasaba en las escuelas, fui a 469 escuelas, que ahora, por cierto, sería muy interesante preguntarle a la candidata que viene de Morena, que también fue secretaria de Educación y está en el mismo distrito, ¿a cuántas escuelas fue? Yo fui a 469 y se la pasaban viéndome en las escuelas, pero no creo que esa sea la situación de la candidata de enfrente. Ok, entonces también ahí hay una diferencia, que si bien es cierto, estaba todo ese apoyo, pero el trabajo también se ha hecho, eso es lo que nos estás diciendo, Sí, ¿no? Totalmente, porque al final de cuentas creo que mi tema es una causa, y mi causa tiene que ver con las injusticias. Yo escogí la educación para combatir injusticias. Entonces ahora se da una situación muy particular, que es el Congreso. ¿Por qué el Congreso? Porque en el Congreso se va a debatir el futuro de este país en los próximos 30 años. ¿Qué tipo de país es el que quieres? Yo no quiero un país donde mi hija viva con los militares en la calle. De hecho, hay una intención muy imperativa por parte de Morena de querer ganar la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, ¿no? Y creo que incluso están trabajando para eso, de ahí lo competido de la contienda. Bueno, ellos hablan del plan C, ¿no? Ajá. Y el plan C es porque el plan A falló. ¿Qué era? Apoderarse del INE, que es el que organiza de manera equitativa la elección. No les funcionó. Vino la marea rosa y los dejó a un lado, que son la marea de los ciudadanos y las ciudadanas. Luego vino un plan B, que era acabar con la Suprema Corte de Justicia, es decir, el equilibrio de poderes, por cierto, al frente de una mujer. Y esa mujer se para enfrente y dice, aquí no pasarán, y les ha hecho el equilibrio el Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, que ya controla Morena, pues lo sabemos, agacha la cabeza y levanta la mano. Entonces, en esta elección va a ser muy importante si el plan C, que es lo que aspira Morena, va a transitar, lo van a ganar o lo ganaremos nosotros. Pero ahí me permito ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es una principal distinción entre Morena y nosotros? Ellos quieren poder absoluto, nosotros queremos poder compartido. Y lo importante es cuáles son las consecuencias de ese poder absoluto, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo peligroso de que sea una mayoría absoluta? A ver. ¿O qué sería lo complicado de eso para un país, para un México? Son reformas constitucionales. Claro, sí, No, sin embargo, pues yo creo que no nada más eso. Hace rato decías la verdad. Sí. A ver, la mentira mata. Así, la mentira mata. Durante la pandemia ahora conocemos un reporte que se llama la Comisión Independiente sobre la Pandemia COVID-19 en México. Ese reporte ha atestiguado con validez internacional que se murieron prácticamente 249,000 mexicanos y mexicanas que no tendrían que haber muerto, pero fue una mala administración de las autoridades federales. Ese trabajo de la Comisión Independiente lo tuvo que haber hecho el Congreso, pero no lo permitieron quienes tienen la mayoría. Entonces, se murió gente porque durante la pandemia no administraste correctamente el tema de la enfermedad. Entonces, la mentira mata. La mentira empobrece. Uh-huh. Te voy a decir que durante este periodo que tienen poder absoluto, acabaron con uno de los principales programas que tiene o que ha tenido México en los últimos 15 años en materia educativa, que son las escuelas de tiempo completo.
4 de 10 niños que iban a esta escuela nada más comían en la escuela. Hoy que no lo hacen, entonces pues no comen en el día, ese niño no aprende y ese niño se frustra porque no aprende y abandona. O 4 de 10 mujeres que tenían a sus hijos en la escuela de tiempo completo eran mamás solas. Les quitaste también esa oportunidad. Entonces, el poder absoluto un día se levantó y dijo, acaben con las escuelas de tiempo completo. Ese poder absoluto también acabó con las guarderías en las estancias infantiles y le robó la oportunidad a las mujeres de incorporarse al mercado laboral. Entonces, hay efectos. La mentira no solamente mata, también empobrece y ahora hasta oscurece. Me tocó estar en Villa Unión, ¿no? Y los apagones. ¿Qué son los apagones? Sí. Los apagones son muy sencillo. Es que no invertiste el dinero que era necesario para reformar la industria eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y si usted que me está escuchando no se le ha ido la luz, perdóneme, pero no se preocupe, se le va a ir. A usted también. Los apagones es un asunto que llegó para quedarse porque no has reformado el presupuesto para invertirle. En Sinaloa, de cada peso que llega aquí, 43 se van a Campeche, a Tabasco, y 33 o 35 se van a Tabasco. Pero está sobre la mesa toda esta problemática. ¿Qué hacer? ¿Qué revertir? Porque también hay que verlo y hay que decirlo también, Juan Alfonso. Tú eres un hombre muy sincero y yo he platicado muchas veces contigo. Tampoco el PRI hizo nada, tampoco el PAN hizo nada. El PRD, pues pobrecitos, apenas llenan un bocho ahorita, no hicieron nada. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Porque primero hay que ganarte la gente para que vuelva a creer en PRI, PAN, PRD, que de entrada existe pues una marca muy resistente a la empatía con la sociedad. ¿Qué hacer ahora para poderte ganar? Porque lo vemos. Cuando tuvieron la oportunidad de recuperar la confianza de la sociedad con Peña Nieto, la regaron. La regaron, hay que decirlo, se poncharon. Arely, se está politizando la mesa, sí, ¿eh? No, esta mesa. No, vamos a la una y una. Es la realidad. O sea, yo no estoy defendiéndolos, ¿no? Diciendo, bueno, hay un problema, pues. Pero es un cuestionamiento. Cuando estuvieron, ¿por qué no se hizo? A ver, si sabíamos que íbamos a llegar a este momento. Muy importante. Yo creo que la gente no se equivoca cuando vota a favor ni en contra de un partido. En el 2018 votó en contra de los partidos que consideraba que había un abuso de poder y con su voto lo sacó. Perfecto, la gente no se equivoca. La pregunta es si esa confianza que le dio a este partido Morena lo ha refrendado esa confianza que le había dado la gente. Y si estamos viendo temas como la pandemia, temas como la seguridad, temas como el tema de las mujeres y la escuela de tiempo completo, etcétera, etcétera, entonces quiere decir que hay un vacío todavía. ¿Ok? Y entonces la gente dice, ¿y qué hago si tan malo el pinto como el colorado? Es correcto, ¿Okay? es y entonces, correcto. yo te quiero decir una cosa. Yo no voy a venir a decirte, y mucho menos aquí, vamos a ganar con todo y vamos a arrasar. No. De 10 puertas que toco, Wilber, Arely, 3 están con Morena. 3. Y las otras 3 están en contra de Morena o a favor de la coalición. En medio hay 4 que dicen cuál es la diferencia. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Primera conclusión, este arroz no se ha cocido, se va a definir el 2 de junio. Y la diferencia va a ser si logramos transmitir los efectos que tiene, 1, un gobierno que miente de manera sistemática, o 2, al final de cuentas, ¿en qué le beneficia a usted que haya un poder absoluto? Por ejemplo, Mazatlán o Culiacán, diputados locales, diputados federales, alcalde, gobernador y presidente de la República, y en Mazatlán para lo que ha alcanzado es para que las luminarias las vendas al doble o al triple. Pero las calles siguen oscuras. Pero al final de cuentas se les sigue yendo el agua. Hasta ahorita se les ocurrió que hay que trabajar en un paso a desnivel. Entonces, ese poder absoluto no les está beneficiando. Oye, ¿nos va a alcanzar para que la gente lo asuma? Pues yo creo que por eso andamos tocando puertas y por eso andamos todos prietos, dirías tú. Pero, claro, pero además como ciudadana también la pregunta sería, ¿y regresarnos a lo conocido es la opción? A ver, qué buena pregunta. Esta elección no es sobre el pasado. El pasado ya fue juzgado.
Y en el 2018 lo juzgó claramente el electorado e hizo a un lado a estos partidos. Tan es así que yo nunca me he presentado a una elección. Le agradezco al PRI, al PAN y al PRD que me dejen pasar porque yo no tengo militancia partidista. Okay. Muy importante. Quisiste ser presidente del partido una vez, ¿no? Del PAN. Quise ser presidente del partido y te la en el feo, 2012. Pues mira, aquí de esas cosas como los piches que dejan con la mano chisme. No, chisme. A mí me dijeron, usted hágase para un ladito o de mi cuenta corre que lo voy a hacer pedazos. Me lo dijo una altísima autoridad estatal. Y yo, cuando la gente me dice, oye, ¿por qué si fuiste secretario del ayuntamiento, trabajaste con el secretario de Educación a nivel nacional, etcétera, etcétera? ¿Por qué nunca has aparecido ni de regidor? Bueno, porque no te voy a entregar lo que soy. No estoy dispuesto a entregarte mis convicciones. Y eso me ha costado que, a pesar de que desde tengo 18 años he querido aparecer una boleta, pues me ha costado hasta los 50 años, pero no te voy a entregar lo que soy. La gente sabe distinguir eso. Sabe, pero te tiene que ver. Una de las cosas que he aprendido es que quiere ver al mono, porque la marca no vota ni se hace responsable. A la pregunta, oye, pero entonces, ¿irá a alcanzar el tiempo o nos vamos a regresar al pasado? No, yo no soy parte de ese pasado, yo soy parte de un futuro. Ok. Pero entonces, cuando sacamos cuentas con esta administración, ¿eso sí es parte del presente? No, yo creo que al final de cuentas, hoy tienes estás juzgando. Ok. Primero, ¿cómo nos fue? El desempeño de esta administración. En esta administración. Okay. Y la segunda, ¿cómo nos podría ir con lo que viene? Ok. Y creo, por ejemplo, el que se vaya la luz o el tema de la salud, ¿no? No es un tema de juzgar los servicios. Es un tema de desafíos que tiene nuestra comunidad y la pregunta es si estamos listos para esos desafíos. Wilber González, ¿el tema de la luz es de esta administración? No, es un problema añejo, ¿no? Es un problema que se viene, que desafortunadamente se acrecentó por la falta de inversión en este sexenio, pero es un problema que ya lo veíamos viendo. ¿Le tronó el cohete en la mano a esta administración? Bueno, es que si no arreglas las cosas, si tu carro viene fallando, te lo venden fallando, pues te va a fallar a ti, ¿no? Y si no le inviertes a tu carro, pues te va a fallar. Aquí yo creo que hay un asunto que se debe de priorizar, es qué se va a hacer precisamente para revertir todo eso, porque si venimos de una situación en donde nos está fallando el carrito de la energía eléctrica, ¿qué va a pasar? Porque yo no creo que el 1 de noviembre haya una ley que diga se soluciona el problema de la aunque gane la oposición, se soluciona el problema de energía eléctrica, que Juan Alfonso sabe que no se soluciona con una varita mágica. A ver, ya está poniendo bien sabroso. Fíjate, es que me parece bien importante esto, porque justo el lema de todas estas nuevas autoridades, del que me pongas, es que la culpa es del pasado. ¿Es correcto? Entonces, ¿para qué quieres? Si hay una culpa. ¿Para qué? Si hay una culpa. Ojo. En el momento en que tú te sientas en esa silla, y ahorita voy a hablar de eso, en ese momento tú no eres culpable, pero te vuelves responsable. Entonces, político que no responde, pues ¿para qué lo queremos aquí? Váyase a su casa. Te voy a dar un ejemplo. Dice la candidata, en este caso sucesora, sucesora en la Secretaría de Educación, que ahora es la candidata por enfrente de Morena, que yo le dejé, por ejemplo, endeudada a la Secretaría de Educación en materia de infraestructura. ¿Ok? A ver, ese endeudamiento viene de un programa que se llama Escuelas al 100. Y eso fue en 2015. Cuando yo entré como secretario de Educación, ya estaba endeudada la Secretaría. Pero a mí no me impide, y aquí me encantaría, es un reto así tal cual que lo demuestre, porque yo sí tengo los números. Yo, en el mandato que a mí me tocó responder, construimos 23% más en infraestructura escolar que lo que ha hecho este gobierno. Entonces no me quejé para ver si es que me la habían dejado endeudada. Una, dos, yo durante mucho tiempo señalé, yo como Mexicanos Primero al frente de esta organización, que en Sinaloa tenían una fórmula para la mediocridad. Así lo dije, la mediocridad. Bueno, cuando a mí me tocó, entonces demuéstrame que puede ser diferente. Y no fue el secretario, lo afirmo, no fue el secretario. Fueron los profesores quienes pasaron en Planea del lugar 27 al número 2 en el 19 y repitieron en el 2020. O
el tema de la bandera blanca en contra del analfabetismo, o el tema de la primera infancia, primero de primaria es muy tarde, y líderes nacionales. A ver, había los mismos problemas del pasado, pero el tema es que no le eches la culpa al pasado. Y en el tema de la luz yo te lo diría así. El tema de la luz tiene que ver con un asunto de presupuestación, presupuesto. Entonces, sin papelería no hay brujería. Los diputados que hoy lleguen van a seguir agachando la cabeza, si fueran de Morena, y van a levantar el dedo. Yo no. Yo creo que hay que ir a dar una batalla del presupuesto, donde resulta que México, de acuerdo al indicador del Foro Económico Mundial de Davos, es el país 81 de 142 que menos invierten en el tema de la transmisión de energía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues te aseguro que no es invertir en una refinería. Bueno, entonces el tema es, eres una alternativa porque estás viendo las cosas diferente, y yo creo que se pueden ver diferente, y no es el pasado, es una discusión de los próximos 30 años del país que queremos. Juan Alfonso, migraste de ser Mexicanos Primero a secretario de Educación Pública y Cultura. Sabemos que Mexicanos Primero es muy cercano a Claudio X González, opositor total del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Eso en algún momento te alejó de la posibilidad de ser candidato a gobernador? Pues eso habría que preguntárselo al exgobernador, ahora embajador Quirino Ordaz. Te lo pregunto a ti por lo mismo. Pero ¿no? a mí... Yo tengo otros aquí, datos, diré por ahí. Yo estoy aquí y me gusta meterme entre las patas de los caballos. Mi familia, yo vengo de una familia donde mi mamá es doctora, mis padres se divorciaron desde que yo tengo 6 años. Tú eres amiga también de mi segunda madre, le mando un beso muy grande a Leticia Pérez Calderón. Nadie en mi familia se dedica a la política. Nadie. Es lo primero que me dijeron. ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿No? Mis hijas, que aquí me acompaña una de ellas, Natalia, me dicen, papá, pero qué necesidad que andes en eso. Así me lo dicen tal cual. Entonces, ¿qué te quiero decir con el tema de Claudio? Pues me ha tocado trabajar con Claudio y me han señalado por Claudio. También me señalan porque trabajo con Quirino Ordaz. Yo me apellido Mejía López, ¿no? No soy empresario, no tengo acciones, no tengo terrenos. Mejía López, Claudio X González, Quirino Ordaz. Estoy muy agradecido con Alejandro Higuera, ¿eh? Yo pude sobrevivir en la Secretaría de Educación Pública porque le entendía los fierros de gobernar localmente cuando fui secretario de Ayuntamiento con Alejandro Higuera. También le agradezco a Cuen, así tal cual. Soy profesor de la Secretaría de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde hace 13 años porque entré por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el SNI, así es. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Nadie nos hacemos solos. Y en el camino te van saliendo desafíos a los cuales le tienes que entrar. Y en ello, yo estoy muy agradecido con la gente que me ha encontrado en el camino. Por cierto, un abrazo a Alonso Lujambio, en paz descanse. También Germán Martínez. También. Ahora, ellos son ellos. Y yo aquí sigo en mi camino. Así de claro te lo digo. ¿Me afectó eso o no? Me afecta una cosa: no darle la espalda a la gente que me haya brindado su apoyo. Yo no soy, chaquetero. Ok. Ha habido gente en tu vida y que también te ha favorecido. Eso es también, es parte del camino, pues, es lo que estamos diciendo. Yo creo que cuando hay una... para mí haber trabajado en Mexicanos primero fue, sin duda, una gran experiencia, sabiendo que yo vengo de la 21 de marzo entre Rosales y Carvajal, ahí en Mazatlán, y de repente efectivamente plata salada, ¿no? El clásico que se pone pantalón negro y calceta blanca, o sea, y va a los camaradas con la changuera. Y y déjate unas changueras, al changuirongo, con la Vanessa a la esquina. Entonces, bueno, he tenido la fortuna, la educación a mí me dio la posibilidad de irme abriendo camino, una que por aquí, por allá, etcétera. Pero creo que en la vida, mi abuelo, al que la última vez que lo vi, me fui a despedir de él. Yo iba a hacer un viaje muy largo. Él ya tenía 92 años y me dijo: no se le olvide que en la vida hay 2 tipos de personas: los que son agradecidos y los que no lo son. Y en esta familia solo hay lugar para los agradecidos. Me apretó la mano. Él mismo me dio la vuelta y me dijo: vete y no vuelvas jamás. ¿Estás agradecido con Quirino, Juan Alfonso? Claro, estoy agradecido con Quirino y estoy agradecido con cada uno de los que está ahí. Te voy a decir el caso de Quirino. Cuando me invitó a mí a ser secretario, que yo estaba en México,
Cuando venía a Mazatlán, pues venía a ver a mi familia y me la pasaba con ellos, surfeaba en la mañana y me la pasaba después con mi familia. No hacía grilla, es lo que te quiero decir. Y cuando me invitó, lo primero que se me ocurrió decirle es, ¿y por qué yo? Si yo no ando metido en esto. Y él fue muy claro y me dijo, porque la gente te cree y necesito gente que le crean. Acababa de pasar el fenómeno del 2018, todos sus candidatos habían perdido, ¿no? Eran candidatos quizás muy conocidos, ¿no? O reconocidos, como lo queramos ver. Y él dice, venga, entra a la secretaría. Y yo lo primero que le digo es, ¿tú quieres que yo firme papeles o me vas a dejar ir a las escuelas? Y entonces, si me vas a dejar ir a las escuelas, necesito un equipo. Porque yo sigo creyendo que uno es la gente que le rodea. Y lo pueden atestiguar en la Secretaría de Educación Pública, donde en esta galería que están las fotos de las y los secretarios, la mía no está. Está la del equipo. Y ahí yo siempre voy a defender que me hayan permitido ser parte de su equipo, las maestras y los maestros. Hay mucho por hacer en la educación, Juan Alfonso. De hecho, todavía traemos los remanentes de la pandemia, todo el retraso que esto se viene. ¿Hay alguna iniciativa que puedas llevar tú, que eres muy cercano al estudio de lo académico? ¿Hay algo que se deba hacer para ir revirtiendo este problema que tenemos? Porque hay que decirlo, si ya había algo de recuperación en la educación, pues la pandemia le viene a dar al traste, más aún. No hemos encontrado los mexicanos un sistema educativo que verdaderamente nos ponga a nivel de los países desarrollados. Esa es una realidad, y están los números ahí. Si a mí me hubieran ofrecido en su momento, ¿no?, ser secretario, que todo dar, de obras públicas, bueno, es más, de finanzas, yo hubiera dicho pues que no. Pero te voy a decir por qué. Porque no entiendo. Entonces, esa falta de competencia tiene un impacto en otros. Sí, claro. Ojo. Entonces, ahora que les gusta hablar mucho de moral, la pregunta es, ¿y quien me sucedió en el cargo, qué conocía de política educativa? Lo pregunto así tal cual. ¿Qué conocía de política educativa? Entonces, no es que falte al sistema educativo políticas grandiosas, no. Falta políticos que respondan, sean responsables. Entonces, ¿yo qué te diría? Me lo dijo una vez Andrés Schleicher, ahora que está tan de moda la prueba PISA, que es el fundador de la prueba, y me dijo, yo no sé por qué ustedes los mexicanos están tan obsesionados con Steve Jobs y Bill Gates. Y yo le dije, ¿de qué me estás hablando? Es que ustedes quieren ver cuáles son los mejores, pero su problema es la desigualdad. Entonces, en lo que deberían de concentrarse es en cómo le hacen para que los que reprueban no reprueben y tengan por lo menos el mínimo probatorio. Si lo logran, me dijo, México crecería 2 veces. Si además de aquellos jóvenes que tienen 15 años, que es cuando presentan la prueba PISA, ninguno abandonara y cuando presentan la prueba todos lo pasan, entonces tendrías a México creciendo 4 veces más. Ahora, quiero así, aquí, mitote. Ese programa donde pasamos en Planea del lugar 27 al número 2 es eso. Yo fui por las escuelas que me dijeron, no te pares ahí, secretario, porque ahí todos reprobaron. Pues es que ahí es donde nos ocupan. Claro. Vamos por esas escuelas y agarramos 66% de las escuelas que me dijeron que estaban fuera de combate. Wilber, había escuelas donde toda la escuela había reprobado en Planea. Esa escuela lo necesita. Ahora, eso se llama una ley que necesitamos de aprendizajes mínimos indispensables. No se me ocurrió a mí, no es el hilo negro, existen otros países, le echó a andar Portugal, le echó a andar Polonia, le echó a andar Chile, ¿ok? Ahí hay una. 2, no hay ningún sistema educativo que sea mejor que sus profesores. Tus profesores te necesitan. No les puedes decir, vete allá al fondo a la derecha. Entonces, yo también quiero meterme entre las patas de los caballos con lo que te digo. El sindicato es muy bueno, tiene profesores muy buenos, la 27 y la 53 aquí. ¿Pero qué necesitan? Acompañamiento, eso. Entonces, formación docente. Imagínate este profesor que tiene que llegar aquí en la colonia Bicentenario a enseñar matemáticas
pero tiene niños con unas broncas sociales durísimas. Entonces, tiene que enseñar matemáticas, pero al mismo tiempo está detectando que el niño trae un ojo rojo, o que el niño no comió, o que el niño trae otro comportamiento. ¿Quién apoya al profe? Nadie. Entonces, ¿sabes cuánto les dan ahora de formación, de apoyo al docente? Estos que dicen que quieren dignificar al profe, 81 pesos por profesor. Antes era muy bajo, pero eran 1,400 pesos. Ahora les dejaste en 81 pesos. Entonces, ¿cuál es el segundo tema? Formación docente. Y tercero, los jóvenes en la pandemia, yo tengo 2 niñas, vivieron el tema de tercero de secundaria, sobre todo. 63% de los jóvenes, ustedes lo saben, el tema emocional fue durísimo. Durísimo. Entonces, necesitas acompañar el acompañamiento emocional. Yo lo que quiero saber, y yo estoy dispuesto a que me juzguen, ando de candidato porque quiero que me juzguen. Te estás poniendo visible, habrá quien te ame y quien te odie, ¿no? Claro. Yo cuando fui secretario con el equipo, echamos a andar políticas locales. ¿Qué le pasó al programa que llevó a Sinaloa al número 2 nacional? Lo deshicieron. ¿Qué le pasó al programa de bandera blanca con el tema de analfabetismo? Lo deshicieron. ¿Qué le pasó al tema de primera infancia? Ahora lo pasaron al DIF. Quitaron a los profesores que venían acompañando el tema de la primera infancia sin saber que eso puede ayudarte con temas como el autismo desde el salón de clases. ¿Por qué? Porque no responden, porque creen que es el pasado. No, es el futuro y es el presente. Entonces ahora salgan a votar, y me gusta decirlo una y otra vez, no voten por mí, salgan a votar por ustedes, por aquella estancia y guardería que te quitaron, por aquella escuela de tiempo completo, por aquel apoyo al pescador, por aquel apoyo al comerciante. Salgan y defiendan el mérito que ustedes los tienen donde están. De eso se trata la elección. Aquí hay un detalle, Juan Alfonso. Me emocioné. Sí, está emocionado. Muy bien. Aquí hay un detalle. Mira, es difícil, yo sé, encuestas van, encuestas vienen. Todo parece indicar que pues los números marcan a que Morena sí tendrá pues una amplia mayoría, por lo menos en las cámaras, y pues se avisora un triunfo de Morena en la presidencia de la República. Todo eso parece ser, si nos vamos con las encuestas, y yo hago un análisis más a fondo en donde digo que todas las encuestas que se han publicado en este sexenio han resultado reales hasta el final. Donde han dicho que van a perder, han perdido; donde han dicho que van a ganar, han ganado. Parte de la polarización del Estado mexicano, esa es una realidad. ¿Cómo lograr ese triunfo, Juan Alfonso? Y sobre todo, ¿cómo destacar en una Cámara de 500 diputados en donde hay intereses partidistas? Porque sabes que vas a eso también, claro, ¿no? Claro, si llegas a ganar la diputación, tienes un coordinador, que ese coordinador obedece a las órdenes de un partido político, que ese partido político muchas veces no está muy cercano a los intereses de la sociedad. Las convicciones. ¿Cómo? Personales, o sea, sí. Porque aunque bien decía, o sea, yo no soy militante, pero sí está por un partido, entonces de una u otra manera yo no voy votando un diputado del PRI en contra de una iniciativa del PRI, o a favor de una iniciativa de otro partido, si no es señor de su plataforma. ¿Cómo librarte de eso? ¿Cómo salir? Porque tú estás empeñando tu palabra a la sociedad, lo estás diciendo. ¿Sí? O sea, yo es mi convicción, pero la convicción se va a reflejar allá en el Congreso. ¿De qué forma? Sí, no mira. Está tan fácil. No, fácil no está. A ver, pero son dos cosas bien diferentes. Yo creo que muchas de las encuestas se han equivocado en estos últimos tiempos. Y se han equivocado porque el comportamiento del elector ha cambiado. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo te lo digo tocando puertas. Hay personas que ya están muy decididas en la polarización. Por cierto, lo comentábamos hace un momento. O sea, el odio de la mañanera está en la banqueta de las casas. Sí, eso me parece muy grave. Ojo, esa es la famosa polarización. Pero una de las cosas que no están midiendo las encuestas en los últimos años tiene que ver con el elector que ya decidió que sí va a votar, pero hoy no distingue cuál es la diferencia entre uno y otro, y la decide en el momento en que está votando. Yo me atrevo a decir hoy por hoy, y ahorita te daré la encuesta que yo traigo,
que en mi caso personal, que 3 están por un lado, 3 están por otro y 4 quieren entender cuál es esa diferencia entre tú y los demás. Y esos la van a decidir el 2 de junio en la urna. Ojo, no son indecisos, ya decidieron que van a votar. Eso no lo está sabiendo medir las encuestas en una tendencia mundial. Es una discusión que está entre los politólogos y expertos electorales. Perfecto. Yo te puedo decir en mi caso, yo empecé menos 15 puntos abajo. No te voy a decir que estoy arrasando y vamos... No. Yo traigo ahorita, en mi cálculo, al 25 de abril teníamos en la encuesta, que es cuando se levantó, menos 1.8 o menos 1.9, de una tendencia de menos 15, con todo y la marca. Hoy, que la candidata no quiso debatir, yo calculo que eso le debe haber costado unos 3 puntos. ¿Ok? Esa es en la encuesta que yo mandé a hacer y que la he puesto, es más, la hizo Think. Creo que aquí todo el mundo conoce esa empresa. ¿Ok? Burgos, así tal cual. Entonces, creo que el tema de las encuestas, una de las cosas que va a ser muy interesante es esos 4 que hoy todavía no deciden por quién van a votar. Ahora, supongamos que el voto efectivamente, porque yo lo calculo así, vamos a ganar y vamos a estar en el Congreso. ¿Cómo le vas a hacer? Yo he aprendido que en política lo que tienes que hacer es útil. Si no eres útil y no te las ingenias para ser útil, pues entonces te vas a la cola. Es así de claro. Entonces, yo creo que hay programas como el de la escuela de tiempo completo, como el tema de las guarderías y las estancias infantiles, que tiene que ver específicamente niños y educación, pero también mujeres. Eso está en mi historia. Creo que el tema de los pescadores y los agricultores va a ser muy importante, y el 60 y más. Yo creo que si haces ese paquete, también en el asunto de los pequeños comerciantes, lo que vas a hacer, hay una emergencia nacional que tiene que ver con la inseguridad. Yo no creo que la inseguridad la combatas con balas nada más, con oportunidades. Si tú no ofreces oportunidad, alguien viene y se lo ofrece. ¿Lo voy a saber vender? Bueno, ese es el desafío y vamos a ver entonces si lo sé vender. Pero me puedes medir por mi historia. Yo en el 2011 fui secretario del ayuntamiento y había una planta que durante años no se habían podido llevar hacia Mazatlán, y es la planta de los Horcones. Esa planta de los Horcones abastece de agua al municipio. Sin esa planta no habría torre hoy que hubieras levantado. A mí me tocó ser el secretario del ayuntamiento que se la trajo a Mazatlán. Por cierto, en el mitote había un secretario de finanzas que se llamaba Quirino Ordaz. Okay. Así es donde dicen, bueno, ¿y dónde está este rollo? Ah, bueno, secretario del ayuntamiento, secretario de finanzas, hay que llenar el expediente, ¿en qué momento lo negocias? Vas a la fracción parlamentaria, vas a nivel federal con los secretarios de gobierno federal, y al final de cuentas, Wilber, yo tenía 34 años. ¿Tú crees que me iban a pelar? No, si no te haces útil. Entonces tengo claro que hay programas que pueden ser muy útiles para un gobierno que está ansioso de ser alternativa para las y los mexicanos, como estos grupos, específicamente sectores que te acabo de mencionar. Ese va a ser mi desafío y yo quiero ir a eso. Sin hablar del tema político, que el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, el amparo, la prisión preventiva, la militarización. Yo estoy en contra de todo eso que hoy está pasando. El amparo, cuidado, ya no tiene efectos generales. La militarización, hoy nuestros hijos sacan un teléfono celular y te graban, y viene alguien de la Guardia Nacional, y porque es seguridad nacional, se lo lleva. Eso es la militarización. Jóvenes que nos estén escuchando, el tema de la prisión preventiva. Yo sospecho que eres culpable y te llevo y te encierro, y luego vemos y averiguamos. Yo estoy en contra de eso, y sobre todo voy a defender la Suprema Corte de Justicia. Y para eso no te tienen que temblar las piernitas, ¿eh? Por eso creo que mis convicciones me llevarán firme. Pero entonces todo eso se va a compaginar entre el partido y la parte personal, que fue las ideas personales, pues, de una u otra manera, que es lo que preguntaba Wilber ahorita. ¿Sí se puede hacer eso? Yo creo que se puede. Sí, claro, se puede no estar, o sea, vamos pensando que esto es una realidad,
nos vamos para allá y todos somos muy maravillosos. Pero ¿qué pasa justamente cuando el partido pida que vayamos a hacer ¿Cómo decirle no? ¿Cómo Alejandro decirlo? O sea, exacto, esto que Pues, preguntaba. ¿cómo decirle? A ver, ahí te va, Alejandro mitote. Moreno? A ver, mitote, ¿cómo decirle no? ¿Cómo a decirle Alejandro no a Moreno? Alejandro Moreno? Como le dije no quizás a Alejandro Higuera cuando me dijeron tienes que firmar el permiso de nafta en la gasolinera que está en Mazatlán. No, yo no voy a firmar eso. Tienes que firmar como el asunto del tiburonario, que después de un presupuesto se fue 8 veces más. No, yo no voy a firmar eso. Busquen mi firma. Que tronó con Felton, un gobierno panista. Busquen mi firma. No la van a encontrar. Tengo los archivos, también se los digo, para los señores que me estén escuchando, de la Auditoría Superior de la Federación, donde tengo cero observaciones en 2018, 2019 y el 20 y el 21 cuando fui secretario de Educación. Por eso hablo así como hablo. También te voy a decir otra cosa, fui secretario del ayuntamiento cuando había cabezas rodando en el malecón a las 10 o a las 11 de la mañana. Había 389 homicidios cuando yo llegué a la secretaría del ayuntamiento. Cuando yo me fui, se quedó en 89. Y aquí estoy, tranquilo, caminando, no le debo nada a nadie. Mi tema es la educación y creo que todos necesitamos políticos, todos, eficaces, porque la ineficacia a todos nos termina costando muy caro. Y los que hoy están no son eficaces. Pues vamos a verlo, porque sí es difícil, ¿no? Cuando hay una política nacional y hay una línea, es muy difícil, Juan Alfonso. Falta que ganen. Un compromiso, ¿no? Falta que ganen, ¿eh? Yo soy de los que sostiene, no nos vamos a meter a la guerra en encuestas, que Xóchitl Gálvez está a 1 o 2 puntos de diferencia. Es de los que sostiene esa parte. Yo creo que el 2 de junio nos vamos a enfrentar a 2 realidades bien interesantes. Por un lado, la fuerza o capacidad que tenga el gobierno para movilizar y todo lo que significa ser gobierno, y el voto oculto de la gente. Te doy también mitote. Normalmente para sacar una encuesta, ahí en el distrito 1, que es Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, tienes que hacer alrededor de 1000 preguntas para que te contesten 700, ¿va? Tuvimos que hacer 1600 preguntas para que te contestaran 700. La gente no está contestando. Ok. Hay un voto oculto. Normalmente el voto oculto, de manera tradicional, va en contra del gobierno. Sucederá. O no vota, ¿no? O yo creo que es más voto oculto. Pero ponle que de ese, insisto, gente que está decidida a votar, pero no ha decidido todavía o no te va a decir hasta que esté ahí en la casilla. Pero ¿por qué tener este voto en contra si la voz populi, y porque entiendo el tema de ocultarlo, evidentemente, ¿no? O sea, sabemos que la gente sentimos que nos ponemos en riesgo y entonces si yo voy a votar en contra del gobierno, entonces mejor me quedo calladita, ¿no? Pero ¿por qué consideran que está ese voto oculto si la voz populi también está en las personas de los programas para adultos mayores, el tema y que incluso lo dicen con el nombre del presidente, voy a ir a recoger el dinero que me dio fulanito de tal? Entonces la gente, hay una buena parte de la población de adultos mayores y de familias que tiene esta sensación de que están siendo apoyados directamente por él. O sea, ¿por qué entonces votar en contra? ¿Cuál sería la razón por qué castigar, por así decirlo, al gobierno? ¿Por qué castigar al presidente? Núcleo de la sociedad que se sienten redignificados, ¿no? Sí. Con los apoyos. Y es algo que se tiene que vencer, porque le está regalando dinero a la gente. Esto en la calle. Entonces, ¿quién sería qué persona diría, yo no lo voy a decir, me quedo callada, pero qué inconformidad tendría yo como ciudadano para tener este voto oculto? A ver, ahí te van 2 cosas así que las recuerdo de la calle. La primera es, efectivamente, yo les decía, de 10 personas, 3 están con Morena. Y hay una base electoral muy sólida y que viene una parte del 65 y más, ¿va? Pero ese 65 y más, primero, cuando le dices y te ve, por eso es bien importante que vean al mono.
Si no estás ahí, y creo que eso sería un reproche a la oposición, ¿por qué no has estado antes? Va, pero lo que ya fue, ya fue. Lo importante es cuando llegas y platicas y les dices, a ver, 65 y más no se va. Eso es mentira. Lo vamos a iniciar a los 60. Son 129,000 sinaloenses que tienen entre 60 y 65 años y que en octubre estarían recibiendo una ampliación. Entonces, ahí ya va a empezar a ver, y lo ves en la calle y en las casas, un debate familiar. Sí. Entonces, de Ya 60 a 65. Ya está ese debate. Entonces, tienes el 65 y más, entre que se debate, sí, y luego tienes el 60 al 65. Primer debate. Segundo, ese de 65 y más, sobre todo, 65 a 70 sobre todo tiene más peso, tiene una conciencia súper clara de qué pasó con el huevo, de qué pasó con la tortilla, de qué pasó con la leche, de qué pasó con el arroz. Entonces, está muy agradecido de que le haya caído una feriecita, pero todo se volvió más caro. Y cuando va al doctor, cuando llega a ir al doctor, pues resulta, primero, que tarda mucho para que le den la consulta, y segundo, no hay medicinas. Para un dato aquí específicamente, del 2016 al 2022, aquí en Sinaloa, ha habido nada más 74% de personas que no logran tener una consulta. Es decir, un déficit de consultas donde antes tenías 2,100,000 y ahora tienes 688,000. Eso se vive en la casa, porque antes ibas a la consulta cada 3 semanas, si acaso cada 4, y ahora son cada 4 meses, cada 5 meses, y no hay consulta y no hay consulta. Eso lo entiende muy bien el electorado. Ojo, otros que me ha pasado. Pienso en los pescadores de Teacapán, pienso en los agricultores de La Campana. Todos ellos votaron con Morena en el 2018. Pero les quitaste 21 programas de apoyo a los pescadores y les quitaste 13 programas a los agricultores. Es más, acaban de anunciar que van a volver a tomar las casetas. ¿Por qué? Ese voto cuenta doble. Porque antes votaron allá y ahora no lo van a hacer y están diciendo, nosotros vamos con Xóchitl Gálvez. Entonces, las mamás, ojo, yo he dicho y lo sostengo y aquí espero venir a festejarlo con ustedes, contigo. Si salen a votar las mujeres, voy a ganar. Las mujeres, así tal cual. El tema de las guarderías y las estancias infantiles le pega a las mujeres jóvenes, pero también a las abuelas, que dicen, son las primeras que dicen, claro, es que yo ya crié, porque otra vez. Y las escuelas de tiempo completo tiene enojado a muchas familias, sobre todo clase media baja, no alta, baja. Entonces, con esto que te quiero decir es, hay mucho voto que está ahí suelto y que tiene un dolor. Antes era un dolor contra el PRI y el PAN, y ahora viene una frustración. Pero lo porque que sí no hay a cuál entiende, irle. así es. Ajá. Entonces, el mono va a contar mucho. Si bien, por ejemplo, las guarderías infantiles o la escuela de tiempo completo eran muy buenos programas, el argumento que se dio es que hubo mucha corrupción, 30% aproximadamente se detectaron ahí que traía, de todas las que existían en el país de las guarderías, por ejemplo, que había corrupción, que había una serie de situaciones anómalas. ¿Cómo blindarlas para regresarlas? Porque sí puede ser un botín el hecho de que te den dinero para poner una guardería y duplicidad de niños y tus situaciones que pasaron, que sabemos que sí pasaron, Juan Alfonso, y que afectaron a mamás que verdaderamente lo necesitaban, porque el gobierno lo borró de un tallón. Sí, pero son problemáticas, yo creo, distintas, si me lo permites, porque una tiene que ver con, oye, ese programa tenía fallas, claro, y entonces entras y recompones las fallas, no deshaces. Y creo que el tema de haber deshecho cosas como el sistema de salud ha tenido un impacto muy grave y está resentido en la gente. La gente, a ver, uno de los puntos que a mí me toca platicar con ellos, y así lo digo, es el sistema de salud está privatizado. Tú te paras fuera del IMSS y les preguntas, o del Hospital General, ¿qué tal, cómo le fue con la medicina?
y básicamente casi la totalidad te dice no hay ni paracetamol. Entonces, eso, oye, había cosas que hacerle y mejorarle al Seguro Popular, sin duda, pero ahorita lo tronaste. ¿Cómo tronaste otro tipo de programas? Entonces, el problema va a ser un problema de cómo mejoras cierto tipo de programas, perfecto, pero hoy lo importante es lo que acabas de decir. Y por eso dices, queremos saber la verdad. Mentir también es corrupción. Y eso la gente hoy lo tiene muy claro. Y entonces, confunde enormemente. Claro. La mentira confunde enormemente. Hay un tema a nivel psicológico que tiene que ver con la mentira, que empezamos a sentirnos realmente que nosotros algo estamos haciendo mal, porque si esta persona me está diciendo que lo está haciendo y yo no lo veo, realmente hay una confusión muy grande en la psique cuando está la mentira. Por supuesto. Y digo, no sé quién mienta, pero eso sucede con la mentira. Y creo que el tema, por eso insisto, el mono va a contar mucho en esa parte, por eso hay que caminar, pero el tema de la mentira nos ha traído un desastre nacional. Ojo, oye, pero los otros también mentían. Este tema es diferente. Recrear la verdad no es lo mismo que mentir. Cuando la gente se está muriendo y tú sales y dices que no se preocupen, es una pequeña gripa, o cuando dices, no se preocupen, yo tengo fuerza moral, no una fuerza de contagio, y la gente se está muriendo, perdón, pero casi 300,000 mexicanos es un mundo. México fue el segundo país que más muertos puso en la pandemia, en el mundo. Cuidado. Entonces, o la inseguridad, ¿de veras? La inseguridad, ¿se sienten más seguros hoy que tienen todo el poder? Y esos temas platicados de manera más campechana en la calle, tú empiezas a platicar con la gente y la gente trae esa claridad. Oye, ¿hay algunos que aún así van a votar por Morena? Sí, no lo tengo duda, pero hay otros que bajo ningún motivo van a votar por Morena. Dicen, a mí no me consta, yo no estuve ahí, pero que los que estuvieron en campaña en el 2021 dicen que de 10 carros, probablemente 7 no les bajaban la ventana en el 2021. Ahora, a mí que no me toque que me baje a alguien la ventana o no te abra la puerta, muy escaso. Como también apenas vas llegando y te dicen, no pierda el tiempo conmigo, nosotros vamos a votar por ustedes. Es la polarización. Entonces la moneda está en el aire, Wilber. Está en el aire y se va a definir el 2 de junio. Y tú lo estás haciendo de casa en casa, de persona en persona, estás haciendo una campaña con la gente. Sí, porque yo sé que los lentecitos me ayudan. Sí, ¿no? se ayuda. Dices, hace rato decías que formal, pero pues yo andaba desde los 14 años en el Bora Bora y, ¿no? Sí. Ya nos aclaraste la vez pasada que no eres tan fresa como pareces, pero sigues pareciendo muy fresa. Pero yo lo que soy bueno, y sé que hablar bien de uno mismo no es lo mejor, pero yo lo que hago bien es poner atención y pedir ayuda. Entonces, si yo te puedo hablar hoy de la presa Santa María, no es porque lo haya leído, no, es que me fui a sentar con Francisco Javier allá en Rosario y entonces me dedicó, y se lo agradezco, tiempo a decirme, esta es la bronca que está pasando. Y luego fui con Salomón allá en el Huizacho Caimanero y me estuvo explicando qué es lo que está pasando con el tema de la larva. Y luego fui a La Campana y me dijeron, acá no están llegando los canales. Y fui con maestras. A ver, el Centro Comunitario de Aprendizaje, por cierto, que fue un tema de Harvard cuando volvimos en la pandemia, no fue idea mía, fue un profesor que me dijo, no nos estorbe, en San Juan, en San Ignacio. Entonces, ¿por qué caminar? Porque tú eres el eslabón de una cadena, pero tienes que entender qué te toca en ese eslabón para que los que están atrás, cuando tú te vayas, sigan su camino. De eso se trata la educación. Claro. No es mi historia, sino qué hago para que tú hagas lo que a ti te toca hacer. Eso es educar. Claro. Entonces todos formamos parte del proceso y entonces por eso camino, porque lo que necesito es escuchar, entender de qué se trata. Y si el día de mañana estamos en el Congreso, le decía a Felipe Aguilar, que me está escuchando ahí de la MAPA, le dije, oye, tú me vas a tener que ayudar a entender y cómo podemos ayudar a los agricultores que tienen problemas con los canales de distribución una vez que sacan el chile y lo pueden sembrar o el maíz, el mejor, pero resulta que luego ¿cómo lo van a vender? Bueno, entonces
tienes que poner atención y para eso te tienes que poner en el lugar de la gente. Y la gente hoy tiene un dolor que es real, real. Y tanto con el pinto como con el colorado. Entonces, ¿qué te toca a ti? Y yo ahí es donde creo que esa moneda está en el aire, porque enfrente la soberbia irrita. Y enfrente hemos visto una forma de gobernar soberbia. Soberbia. Tanto es así que aquellos que les prometieron tanto, pues los abandonaron. Pues bueno, nos tenemos que ir, pero antes de irnos queremos un verdadazo final. ¿Quiere una verdad? A ver. ¿Quiere una verdad? Oye, Caray. Tiene que ser. A ver, para a ver. despedirnos, ¿cuál sería esa verdad? Incluso hoy que vienes acompañado de tu adolescente preciosa, justamente que te preguntaban por qué sí a los jóvenes, por qué sí a toda esta ciudadanía que está indecisa, por qué sí a toda esta ciudadanía que está callada, por qué sí. Yo estoy aquí porque yo eduqué a mis hijas para la libertad. Yo eduqué a mis hijas para que tengan las mismas posibilidades que cualquiera, hombre o mujer. No porque sean mujeres, sino simplemente porque sean buenos seres humanos. Y no las eduqué para que agachen la cabeza, sino para que sean irreverentes y sobre todo justas. Y este país está perdiendo ese toque de justicia y de irreverencia y está colmado de agachones. No importa si son hombres o mujeres, que están haciendo reverencia al poder. Sé que son tiempos difíciles, pero yo no me quiero quedar con las ganas de haber salido a decirle, Natalia y Nicole, a mí me tocaba hacer esto. Y tope donde tope, no me voy a quitar. Así es que la tarea es de todos, pero la mía era decirle a mis hijas, se educa con el ejemplo. No permitan que nadie les diga lo que tienen que hacer. Sueñen y tope donde tope, luchen por sus sueños. Perfecto. Con esto nos vamos a quedar, Wilber González. Nos vamos, Arely. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer, ya sabe usted, en Para Variar, hablando de muchísimas cosas interesantes, pero hoy tiene usted la oportunidad de conocer a Juan Alfonso Mejía, un hombre que dice la verdad. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir. Bye bye.